por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos a Por Escrito, estamos en un programa más, estamos en Radio Anáhuac y el día de hoy nos acompaña... ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos al programa 160 de esta emisión. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Un servidor, Juan Carlos Padilla, en producción, Sofía Aranca, a quien le estamos dando un dulcecito el día de hoy por el programa, nos va a decir las redes sociales. Estamos en Facebook Por Escrito MX, Twitter @Por Escrito, Instagram Revista Por Escrito, Spotify Por Escrito, YouTube Revista Por Escrito. También nos pueden escuchar en Radio Anáhuac 16.70 AM y tampoco podemos olvidar en Código Libre. Eso. Que cada miércoles a las 9 de la noche tiene una nueva emisión. Pero bueno, mi querida Ceci, vamos preparándonos las maletas porque vamos de viaje nuevamente a ver a dónde nos lleva el destino literario. ¿A dónde nos lleva? Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos literarios, mi querida Ceci, ¿cuál es el pretexto del día de hoy? Bien decías que le vamos a dar a Sofía Aranca un dulcecito, porque ahora sí vamos a viajar hacia la parte oriental de Europa, a una ciudad, Juan Carlos, verdaderamente majestuosa. Budapest, la capital de Hungría, tiene muchas características muy especiales. Es la ciudad más poblada de esa parte central oriental de Europa y es un lugar que tiene la protección de muchas obras literarias. Es una ciudad monumental, majestuosa, es una ciudad que es dos en una, tenemos dos en una bolsita porque es la ciudad de Pest, que está, digamos, como en el valle, y la ciudad de Buda, que está como en el monte. Tiene una geografía muy especial y está cruzada nada más y nada menos que por el río Danubio. Es una delicia en muchísimos sentidos. En muchísimos sentidos lo digo de una manera literal. O sea, Budapest conmueve desde la gastronomía. Se come delicioso, especialmente si te gustan los postres. El vino es una chulada. Hay un vino que es el vino Tokay, que ay, Dios mío, me van a perdonar el anuncio, pero es una delicia. Es un vino blanco, muy, muy poderoso, de una uva muy especial. Y bueno, Budapest fue también el refugio de la emperatriz Sisi. Estaba demasiado cerca de Viena para tener todavía la protección del Imperio Austrohúngaro y lo suficientemente lejos de Teresa de Austria. Es muy interesante. Sí pertenece geográficamente a Centro Europa. Eso es muy importante. Sí. Por otro lado, es un país católico y habrá que entender el origen de ese fervor religioso que se vive en Hungría, porque no es original, pero es muy importante. Por un lado, hay frontera con los Alpes, por otro lado, frontera con los Cárpatos. Y esto hace que geográficamente sea relevante, porque es como esta conexión entre lo que conoceríamos como Europa Central Occidental y los Balcanes. Efectivamente, el Danubio, que se va a extender todavía hasta Centro Europa, es un río al que le deberíamos poder dedicar un programa completo. Sin duda. Valdrá la pena. Y hay que revisar también mucho la historia. Y dos momentos históricos, esto se lo digo mucho a mis alumnos en historia, en el que los hunos, con H, los mongoles, esas tribus, han afectado a Europa en dos momentos fundamentales, siglo IV y siglo XIII. Y en ambos es muy importante para la consolidación y la configuración de lo que hoy es Hungría, que curiosamente también tiene una H en el nombre. Los hunos y los húngaros, que además se solía decir que había que tenerles miedo, por alguna razón sería. Ya iré platicando estas anécdotas históricas a lo largo del programa, pero tenemos, por supuesto, un programa extraordinario. Padrísimo, Juan Carlos, porque creo que también una de las afectaciones que tuvo la capital y que tuvo Hungría como país fue la Segunda Guerra Mundial. Y gracias a la Segunda Guerra Mundial hubo mucha emigración, igual como sucedió en toda Europa. Y esa emigración
nos permitió tener a familias como la familia de Sofía Aranca aquí en México. Yo recuerdo, existe una placa, así como en el Club Libanés dice que el que no tenga un amigo libanés que se lo encuentre, así el que no tenga un amigo húngaro que se lo encuentre, pues qué bueno que Sofía está con nosotros. El húngaro es una lengua muy melodiosa, muy difícil de pronunciar. Ahorita vamos a padecer con las pronunciaciones y yo creo que Sí, vamos a hacer reír a Sofía un ratito. seguramente. Pero la verdad es que es majestuoso. O sea, si tú tienes la oportunidad algún día de entrar por el río a la ciudad de Budapest, en verdad se te pone la piel chinita por la majestuosidad que vas a ver. Son edificios verdaderamente que dejan al espectador, pero con la boca abierta, y ha tenido muchas contribuciones. De hecho, en cierta manera, Budapest está muy hermanada con San Francisco porque tiene tranvías, tiene también con París porque tiene un mercado gourmet divino que estuvo hecho por Gustave Eiffel. Entonces, tiene tranvías, tiene teleféricos, tiene una iglesia en la parte de arriba que es la Catedral de Budapest, que está en Buda, que es una verdadera maravilla. La ciudad de Budapest también ha tenido un desarrollo desde 1989 para acá, porque eran como estas joyas muy escondidas que estaban detrás de la cortina de hierro, y de repente se abre toda la posibilidad de ir a estos lugares, y con mucha curiosidad llegamos a conocer qué era lo que había del otro lado y cuáles eran las aportaciones. Y bueno, hoy la ciudad de Budapest tiene dos grandes equipos de fútbol, el Ferencváros. A ver, ¿qué tal lo pronuncié? No tengo la menor No, idea. bueno, o sea, se integraron rápidamente. Sin embargo, todo esto lo digo porque la característica de la literatura en Budapest tiene que ver mucho también con el idioma, pero también tiene que ver con las corrientes filosóficas, con el testimonio histórico que tiene y con la grandísima evolución. Yo creo que si algo le podemos admirar a los húngaros es la resiliencia que han tenido. Sin duda, sin duda. Pensé ahorita que decías que estaban emparentados o con San Francisco por unas características. Pensé que ibas a decir Minnesota, porque efectivamente hablamos de Twin Cities que están Ujú. también divididas. En este sentido, Buda, entendiendo, es la ciudad antigua y Pest la que se va a volver más cosmopolita. A ver, un poquito para hablar de lo histórico y cómo se configura. Recordemos que en el siglo IV, cuando el Imperio Romano está no en su máximo esplendor, pero sí, por lo menos en extensión territorial, van los hunos, es decir, los mongoles, a empezar una serie de invasiones. Ellos vienen de Mongolia, de Siberia, van desplazando a diferentes pueblos. Estos pueblos se empiezan a encimar unos sobre otros y terminan metiéndose en el interior del Imperio Romano. Y esto va a destrozar por dentro el imperio y se van a empezar a acomodar. ¿Qué ocurre? Que en esta región balcánica, en esta región de Europa Central, no hubo mucho orden, y entre eslavos, búlgaros, va a empezar a haber una serie de peleas y de conflictos. Va a haber un segundo momento muy importante que es con la consolidación del Sacro Imperio Romano Germánico. En tiempos de Carlomagno va a haber una alianza, y esa alianza va a ser muy importante para la consolidación de Hungría. Y el segundo momento en que los mongoles van a tener una intervención va a ser en el siglo XII. También va a haber unas invasiones y esto va a consolidar sobre todo el aspecto católico dentro de Hungría con San Esteban, de quien ya hablaremos, y que va a consolidar la figura de los húngaros como los conocemos en la actualidad. Es muy interesante la historia de Hungría. Y fíjate qué importante, porque en ese tiempo el catolicismo y las monarquías estaban pues muy, muy próximas. La historia de San Esteban es muy importante, y es muy importante precisamente porque San Esteban es el que le va a dar como cuerpo a la lengua húngara. Y la primera obra literaria que está escrita precisamente en húngaro, porque como bien decías, era un desorden ahí, teníamos, o sea, había mucha influencia de todos los pueblos que estaban alrededor, los rumanos,
también los polacos, por supuesto, también los austriacos, etcétera, su propia tradición gitana, que es una maravilla, pero es hasta que llega San Esteban cuando se escribe y se adopta la lengua húngara y escribe algo que se llama el sermón funerario y oración. Por supuesto, tiene que ver, es un texto religioso, es un texto que tiene que ver más con el fervor, la oración, etcétera, y empezará, bueno, también tratar de leer eso, a ver quién es el valiente. Yo creo que Sofía es la única que nos va a poder ayudar en este caso, porque es una lengua complicada, se nos hace moño la lengua, ¿eh? Sin duda alguna. Ya luego platicaré de un aspecto más bien operístico que también tiene que ver con el húngaro, pero eso va a tener que ser en las conversaciones porque por el momento tenemos que pasar a la siguiente sección. Autor desconocido. En esta sección les voy a hablar de algo muy peculiar y era esta curiosidad que tenía Julio Cortázar con Budapest. A ver, soy súper consciente de que visto desde una perspectiva de segregación respecto a la relación de la ficción y la realidad, preguntar sobre la nacionalidad de los personajes literarios es igual de controvertible como preguntar por la religión o la ideología o al equipo de fútbol al que le van, ¿no? Sobre sus estudios, sus inquietudes intelectuales, sobre su currículum o sobre su partida de nacimiento. Vamos, que tal vez no sería muy educado. Pero no se puede hablar de nacionalidad literaria, ficticia, textual, si se considera que la enunciación de la obra ficticia no es ni verdadera ni falsa, así que pues es ocioso. Bueno, una de las preguntas que se hizo Julio Cortázar es, ¿qué tan válido es inventarnos una ciudad que ya existe? Pues eso fue lo que hizo Julio Cortázar, que superó con creces las menciones de otros espacios geográficos, étnicos, distintos del argentino y el francés. A ver, Julio Cortázar nunca pisó Budapest. Sin embargo, lejos de considerar que Hungría y su capital estuviera como fuera de lugar o que tuviera esta relación como ¿por qué escribes de algo que no conoces? Encontró una relación mimética entre el país físico, homónico, y este que salió de su fantasía. Es que el universo cortasiano tiene una gran capacidad y en este universo un país ficticio llamado Hungría y una ciudad que denomina Budapest es una ciudad imaginaria, a pesar de que en la realidad también existan este país y esta ciudad. Claro que Julio Cortázar, en su fantasía, le da una coherencia organizadora a un tema como del doble. ¿Qué es más real? ¿La Budapest que imaginó Cortázar en su cabeza o la Budapest que verdaderamente existe? Bueno, Cortázar nos regala la Budapest imaginada, desde su perspectiva, desde su visión, desde su fantasía. También nos da personajes designados como húngaros, el doble de Alina Reyes, de Lejana, Osip Gregorius en Rayuela o la condesa Bartori de 62. Modelo para armar todos ellos, más allá de poseer este atributo como una propiedad extranuclearia, forman una original reflexión literaria acerca del tema de la imaginación. Insisto, ¿es válido inventarse una ciudad que ya existe? Esta reflexión que permea toda la obra de Cortázar va a evolucionar a lo largo del tiempo y las tres figuras que va creando, personajes, país y ciudad, van surgiendo de esta tradición romántica de aquello que no puedo ver, aquello que en tiempo de Cortázar estaba prohibido alcanzar, que era tan difícil poder cruzar la cortina de hierro, y entonces, pues si no la puedo ver, pues me invento que la pude ver.
En lo que nos concierne, solo hay que recalcar esta interesante reflexión literaria que realiza Cortázar con estas huellas, pues como un poco surrealistas, que van a estar atrayendo estas características de una ciudad que inquieta por todo lo que Budapest representa, por el oscurantismo, por el ocultismo, por por la magia, por las artes combinatorias, por el esoterismo y por todo esto en lo que los científicos no creen, pero que forma una seña de identidad de la propia ciudad. Con pocas excepciones, no creo que se haya insistido suficiente en esta propuesta que hace Julio Cortázar, en donde va tejiendo y va a partir de manipulaciones verbales, de palíndromos, de logogrifos, de paranomias, va traduciendo este deseo de trasplantar la realidad a la fantasía o viceversa, la fantasía a la realidad. Lo único que me quedaría por decir es que existe un momento en el que efectivamente la realidad y la fantasía se van a separar de la misma manera en la que las aguas del Danubio separan Budapest. Conversaciones. Mi querida Ceci, hemos llegado ya a nuestras conversaciones de este programa de Budapest. ¿Cómo te gustaría comenzar? Pues, ay, tenemos tanto por dónde empezar que no sé si empezar por lo antiguo, por lo moderno, por el dolor, por el regocijo, ¿no? Tenemos mucha literatura. Sobre todo, yo creo que Budapest ha sido una ciudad muy lastimada de repente y de repente muy ignorada y de repente cuando la descubrimos nos damos cuenta de lo injusto que fue que haya estado tan olvidada. Me gustaría empezar con un libro que nos están recomendando en el guión, El oro de Budapest, de André Laurent. El oro de Budapest, fíjate, cuenta una historia muy dura de una juventud sometida en una época en la que los nazis y el socialismo tenían el poder. André Laurent regresó a Budapest y en las primeras décadas de su vida escribió esta historia que tiene que ver mucho con la geografía y con una biología muy íntima sobre un representante de la alta burguesía que presenció toda la ira del siglo formarse ante sus ojos. Imagínate qué duro. Creo que este libro recuerda el autor su infancia en Hungría hasta que en 1956, tras la fallida revolución en contra del régimen soviético, porque también son rebeldes, por supuesto, pudo escaparse a Francia. Y entonces lo que más destaca es la viveza y la audacia con la que este autor recrea la vida en Budapest en los años 30 y los años 40 del siglo XX. Como ese recuerdo, es extrañar tu ciudad natal. Es muy curioso. Yo tengo que confesar que, pues, obviamente, si no conoce uno la ciudad, le cuesta trabajo. Tengo que agradecer el buen trabajo que se hizo en el guión porque uno aprende. Y me invita mucho a pensar algo que voy a buscar ahora. Tengo el compromiso de buscar la Gesta Hungarorum, que me da la impresión que así como hemos hablado en otros momentos del Cid Campeador, del Cantar de Roldán, el que me gusta mucho, el Cantar de las Huestes de Igor en la región más bien de Rusia, esta Gesta Hungarorum por fecha, porque dice que el manuscrito más o menos data del año 1200, estamos hablando de la misma época en que se hacían las gestas medievales, que no podemos hablar todavía de nacionalismos, pero que sí van a lograr identificar a los pueblos con sus héroes nacionales. Y lo que está buscando el autor de esta gesta es describir las familias dominantes del reino y los méritos que van teniendo. Y hay otro texto importante que es la Gesta Honorum et Hungarorum, que es precisamente escrita por Simón Quesai, la que va a relatar este encuentro que hay entre los hunos que venían de Mongolia, de Siberia, con los habitantes de esta región, inicialmente con 12 tribus, curiosamente, no, 7 tribus, y luego la mezcla que se va a empezar a dar en esta región de Hungría. Esta parte cuenta historias con el origen de la tradición de los hunos y la segunda parte habla precisamente de la tradición de Hungría. Esto más o menos fechado casi en el siglo XIV, en el 1282-1285.
Fíjate que pensar en Budapest es también, en cierta manera, meterte a la máquina del tiempo. Llegas a Budapest y es una ciudad, como digo, majestuosa, pero además que tiene muchos rastros que se han conservado del pasado, por ejemplo, esos tranvías. Entonces, de repente hay una serie de cuentos de personas que toman el tranvía y entonces se empiezan a convivir con seres míticos. A ver, Budapest tiene una gran tradición de vampirismo, gran tradición de ocultismo, de todas estas ciencias. Hay muchísima masonería y muchísimos símbolos que los que lo saben interpretar podrían ir leyendo a Budapest a través de estos signos. Y uno de estos signos es la corona del rey Esteban. La corona del rey Esteban es una corona muy chistosa porque, digo, y no es porque sea chistosa, es una corona muy rica, pero tiene una crucecita que está volteada hacia el lado derecho. Y uno dice, ¿y por qué no se la pusieron derechita, no? Bueno, resulta que mientras, o sea, pensemos que estos pueblos eran pueblos muy, muy guerreros. Entonces, una vez sale el rey, sale a luchar y le van a dar un espadazo y justamente la espada, en lugar de darle en la cabeza, le da en esa partecita donde está la cruz, y la cruz lo protege y le salva la vida. Y por eso él promete que jamás en su vida la va a volver, la va a poner derechita, porque esa es para él la muestra de que Dios quería que él siguiera viviendo. Y que se convirtieran finalmente al cristianismo. Creo que eso es importante porque el pueblo Es muy originalmente importante, no claro. era así. Me contaba hoy en la mañana un colega profesor que es abogado, una anécdota que espero contar bien precisamente, que habla de la corona de Esteban. Y Ujú. es que esa corona solo la puede tener un rey. No puede haber reina en Hungría, o no podía haber reina porque ya no hay monarquía. La cuestión es que sí hubo una rey. María Antonieta de Austria se tuvo que casar con un primo para ser reina de Hungría, emperatriz de Austria. Ujú. La cuestión es que no podía utilizar la corona, no puede haber rey. Entonces ella, buscando con los abogados, por eso me lo cuenta un abogado esta anécdota, resulta que todo el protocolo para poder, digamos, coronar al rey, tenía que ver, ahora que lo mencionas, con montar en un caballo y dar como una serie de vueltas. Y le estaban diciendo, pero es que no puede haber reina en Hungría. Dice, yo no soy reina, yo soy rey ¡Ah, qué de Hungría. padre! Entonces me parece una anécdota bastante divertida. Bien padre. La verdad es que, bueno, todo esto que platicas, claro, los húngaros tienen un gran amor por sus monarcas. Entonces, cuando la reina Teresa de Austria, que además tiene en la parte de arriba donde está el castillo, hay una pintura muy, pues muy curiosa, porque está ella con sus 5 hijos. eh, y todos la están señalando a ella con la mano o con ambas manos, su propio esposo, porque ella sí que fue emperatriz, y ella se está señalando a ella misma, ¿no? Su hija menor moriría en la guillotina en Francia, pero su hijo se casó con una mujer preciosa, dicen, que fue la emperatriz Sisi, pero ella, por supuesto, o sea, no quería vivir cerca de una mujer tan, pues tan dura, tan fuerte, tan controladora. Y entonces, ¿qué fue lo que ella hizo? Hizo lo que Teresa de Austria jamás se atrevió a hacer, se fue a vivir a Budapest. Y eso le ganó el cariño al pueblo húngaro. Y eso hizo que ella se convirtiera en un personaje político y diplomático muy importante. Después será así como un gran personaje literario, y se han escrito muchísimas biografías alrededor de la emperatriz Sisi. Vagamente recuerdo que había o una película o una serie de películas o una serie, no estoy muy seguro, que a mi mamá le gusta, sobre la emperatriz Sisi precisamente. Dentro de las cosas que encontré que tenían que ver ¡Ay, qué con padre! Hungría, encontré este atlas. Ya saben que a mí me gusta la cartografía, que yo fui cartógrafo en otra vida. Y me encontré, este es un atlas de los pueblos de Europa Central. No es específicamente de Hungría,
pero contiene, por supuesto, una breve historia, un relato geográfico de Hungría y creo que es bastante recomendable. Se llama El Atlas de los Pueblos de Europa Central, Jan Sellier y André Sellier, hermanos que hacen este pequeño mapita. Me gustaría remitir también un poquito algunos nombres de autores en el siglo XX que empezaron a surgir, porque no nos vendría a la mente inmediatamente algún autor importante en la literatura húngara. Esto es algo que más bien empieza a surgir. Antal Zverev con El viaje bajo el resplandor de la luna de 1937, que es un debate entre no querer crecer y no poder ocupar o no poder recuperar la juventud. La chavorruquez, diríamos, el día de hoy. Sándor Márai fue otro escritor destacado con la novela de Divorcio en Buda en 1935. Y una autora, Magda Szabó, también formó parte de estos escritores que impulsaron la literatura húngara a principios, mediados del siglo pasado. Sí, Sándor Márai yo creo que es uno de los más famosos, pero no solamente Budapest ha servido como pretexto literario a sus propios habitantes, sino también a extranjeros. Hay un libro que se llama El Ángel de Budapest, que fue escrito por Juan Martín Alarcón. Evidentemente no es húngaro, ¿verdad? Y lo traigo a cuento porque el personaje principal es Ángel Sanz Briz, y entonces hoy como no está Raúl Sanz con nosotros, bueno, pues a lo mejor debió de haber sido alguno de sus parientes por ahí perdidos en Hungría, y entonces se trata de ayudar a miles de judíos a salir del país del que huían los húngaros, del partido del nacionalsocialismo de los nazis. A ver, hubo un gran asentamiento judío en Hungría, hay un barrio judío muy importante, hay una arquitectura especial, pero luego se convirtió en un gueto. Entonces, ese gueto que parecía como un laberinto, incluso al principio, la gente del ejército nazi no se atrevía a entrar ahí. Después viene la tifo, y entonces la gente ahí se estaba muriendo, y entonces peor tantito, no los quieren dejar salir, porque encima de todo van a empezar con el contagiadero, algo que nos suena como conocido. Un poco conocido ahora, ¿no? Y entonces hubo ángeles que efectivamente ayudaron a salir a estos judíos de esta situación tan desesperada, y bueno, lo hicieron guiados por su propia convicción, por sus valores, pues porque eran ángeles de verdad, ¿eh? Los ángeles no necesitan ser como San Gabriel, ¿no? Así alados. Sí, ¿no? O como yo. Bien, a ver, justo un poco en la ignorancia de la literatura húngara y en que el surgimiento más fuerte viene pues relativamente frecuente, sí identifico a un compositor que además admiro y me gusta mucho, Béla Bartók. Béla Bartók fue fundador de lo que se conoce hoy como la etnomusicología, y él lo que buscaba era darle mayor importancia al húngaro frente a otras lenguas que se hablan en Centro Europa. Particularmente el alemán es el que sobresale. Solo hizo una ópera. La ópera está basada en una historia de Perrault, de Charles Perrault, que es francés, y es El Castillo de Barba Azul. Pero está aderezado de manera interesante. Primero, obviamente no simpatizó mucho porque la música de Béla Bartók es esta música disonante, experimental, propia de principios del siglo XX. La ópera se compone en 1911. No tuvo mucho éxito. Cuando se traduce al alemán el libreto lo hace Béla Balázs, que es poeta y amigo del compositor, para 1938 tiene mucho éxito, y creo que hay dos motivos para eso. Claro, si musicalmente es difícil, es comprensible que si fuera una ópera muy larga, pues va a ser menos aceptada. Pero la ópera es un acto, y en este acto, que durará más o menos 1 hora y media, ya puedes tener una gran historia de un clásico de los cuentos infantiles, entre comillas. Ahorita me voy a ampliar porque sí me gustaría hablar más de lo que trata exactamente la ópera, pero creo que aquí tenemos a un gran personaje que también podemos explorar, aunque no sea propiamente literario. Es esta
musicalización de obras. Es una obra francesa, pero aterrizada al húngaro. Valdría la pena escucharla en húngaro, si es, como dices, melodioso. Imagínate nada más lo que sería esa experiencia, pero yo creo que sí, las bellas artes se tocan, Juan Carlos, y la forma en la que se llama guión, lo que se canta en ópera, Sí, los porque sí se hace, parlamentos, es un libreto. pues el libreto, o sea, sí tiene que escribirlo alguien que tenga buena pluma. Sin duda lo tiene que hacer para estar en consonancia con la música, en fin. Fíjate que pensaba en este personaje emblemático de Barbarroja. O sea, Barbarroja era un hombre que se ¿Barbarroja o casaba. Barbazul? Barbarroja. Ah, ok. Barbarroja Ajá. es una leyenda húngara. Y entonces se supone que él era, digamos, este esposo que cuando se enfadaba de las esposas, algo así como Enrique VIII, entonces las encerraba en un cuarto Es que es justo la historia de Barbazul, pero es Barbazul. y entonces, ay, pues no sé. Sí, porque Barbarroja es Federico Barbarroja, el que fue emperador Ah, de entonces es Alemania. Barba Azul, Sí, perdónenme. esta es una historia y esta es una ficción, efectivamente. Si quieres aprovecho y Por la favor. relato. A ver, estamos hablando de la ópera, no necesariamente del libro, porque hay adaptaciones. Así es. Judith está siguiendo a Barbazul porque Barbazul tiene un castillo y le atrae el personaje, es el arquetipo de el varón en esta época. Le pide poder seguirlo y obtiene de su amado las llaves de las 7 puertas misteriosas y va a Ujú. ir abriendo cada una. En la primera hay una cámara de tortura. Son los tormentos de Barbazul. En la segunda hay un depósito de armas, que son la representación de la lucha cotidiana. Aquí es donde Bela Bartok juega con precisamente todo un ambiente de época y aderezado con la o sea, con la parte más tradicional húngara. En el tercero es un tesoro, pero todas las joyas están manchadas de sangre, Ujú. que es un poco el significado de que no puede lograr hacer algo sin dañar a alguien. La cuarta puerta, un magnífico jardín, pero la tierra y los árboles y las flores están impregnadas también de sangre. En la quinta puerta, un amplio paisaje, surge de él un torrente de luz, pero hay una nube oscura que lo va a ensombrecer. En el sexto, un lago de plata, son las lágrimas, los dolores Ujú. secretos de una vida. Y en el séptimo, en ese aposento, es lo que comentabas, Ujú. a las mujeres anteriores de Barbazul, las amantes de su mañana, de su mediodía y de la tarde. Y aquí la ópera termina ciertamente con la incertidumbre de qué va a ser de ella. Se contaba en la historia de Barbazul ya más infantil que se las mataba a todas las esposas y por eso no podían entrar al ala oeste del castillo de Barbazul. En realidad, claro, como la habían desobedecido, sí las tenían cerradas, pero Ujú. las tenían cerradas en un lugar interesante. Cierra con Barbazul poniéndole un manto de estrellas y la diadema de la noche a Judith y la sitúa enfrente de sus predecesoras. Ese es el castillo de Barbazul y sí he visto la ópera y vale mucho la pena. Fíjense que, bueno, lo que pasa con Budapest también es que es una ciudad que tiene su lado oscuro. Les decía anteriormente que es una ciudad que puede ser vista como fantasmagórica también. Hay mucha superstición al respecto. Hay como muchos callejones también, sobre todo en la parte de Buda, también en la de Pest, pero más en la parte de Buda. Y sobre todo estos tranvías en donde dicen, sobre todo hay una ruta de tranvía que es la que cruza el puente de las cadenas, que el puente de las cadenas es uno de los puentes más, en aquel tiempo era de los más modernos, y entonces era toda una sorpresa, ¿no? Que se hubiera hecho, se hizo gracias a la intervención de la emperatriz Sisi. Y entonces, aparentemente, ahí van todas las personas que han sido torturadas, todos los espectros malignos que vivían ahí y que fueron muertos por la Iglesia Católica, todos los gnomos, en fin, todo lo que lo que tuviera que ver con algo sobrenatural viaja en ese tranvía. Entonces nunca te subas a esa ruta después de las 9 de la noche, quién sabe qué te vaya a pasar. No vaya a ver si no sales en otro lado. Exactamente. Me gustaría hacer alusión, aquí en el guión nos ponen los cuadernos de Budapest de Manuela Temporelli Montiel,
que son una serie es un libro compuesto por poemas que hablan de una chica de 19 años que está luchando contra una enfermedad. Creo que vale la pena explorar también las nuevas plumas pues de todo el mundo, porque en realidad hay muchos talentos y quizá en una de esas nos encontramos con el próximo gran autor que va a pasar como clásico. Sin duda, Imre Keretz, híjole, no sé si le estoy pronunciando adecuadamente, tiene un librazo que se llama Sin Destino, un libro desgarrador, muy, muy conmovedor. Muy bien, pues Variaciones sobre Budapest de Sergi Belver. Dice, aquí podemos ver reflejado el deslumbramiento y fascinación del autor por lo trágico y a la vez el interesante pasado de Budapest, que como ya vimos son dos ciudades distintas, la antigua, la cosmopolita, desde la época de Marco Aurelio y hasta la época contemporánea. Es decir, hay que revisar toda la historia de Hungría porque en ella, vaya, para cómo el pasado se va tejiendo, el pasado antiguo, legendario, los héroes que se tienen que ir creando, integrando, el cambio de visión a una visión más cristiana, católica que tiene Hungría, hasta el día de hoy, con toda la guerra mundial de por medio. Y además, ¿sabes qué? El hecho de que Budapest, por su localización geopolítica que es tan importante, se convirtió en la custodia de muchas obras. Tienen una biblioteca que hace juego con el Parlamento húngaro, que verdaderamente yo creo que es una de las bibliotecas más hermosas de todo el mundo y que tiene bajo su resguardo, pues, toda la historia de Hungría, mucho de la literatura también austriaca, checa, se conserva en esta hermosísima biblioteca. Estoy pensando que quizá Hungría tuvo menos guerras y también por eso se pudo conservar más patrimonio histórico. Eso sería interesante también revisarlo, pero por el momento el programa se ha terminado, así que vamos a despedirlo. Pues nos despedimos porque seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. ¿Dónde andará Raúl? Pues espero que esté por allá, ¿no? Sería bueno. En el tranvía, en la ruta que no debía tomar. Queremos agradecer a Arani Sánchez. Quiero decir algo muy importante. Luis Carmona está ya en su casa, ya está de regreso, ya la libró, estoy muy contenta. Agradezco enormemente también a Daniela Muñoz, a Carla Ángeles, a Jocelyn Cabrera, todo el trabajo que hacen para tener listo este programa. Muy bien, pues se despide también un servidor, Juan Carlos Padilla, no sin antes agradecer a Brandon Hurley, a Sofía Aranca y también hoy nos acompañó Fabiane Gutiérrez. Que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. Es un hecho demostrado que nuestra imaginación permanece libre incluso en condiciones de privación de libertad. Sin destino, Imre Keretz.